¿Cómo están? Bienvenidos al Bote Pronto de este jueves. Déjenme decirle por qué nació este Bote Pronto. Leí en Milenio que Alfonso Durazo, nuevo gobernador, dijo de repente, oigan, gracias al presidente López Obrador, él se va a encargar de la nómina de los maestros y del personal de salud del Estado. Entonces, nosotros dedicaremos el dinero y tal a otra cosa. Y yo dije, perdón, esto no debe ser tan fácil. Es decir, la nómina magisterial desde la reforma educativa ya estaba en manos de lo federal, pero había como 30% que no, pero lo de salud, ¿cómo? ¿Dónde? No es como yo decido hacer esto y tal. Anticipo una cosa. Antes de este gobierno, lo que pasaba con muchas de esas deudas es que venía el gobernador, se sentaba con el secretario de Hacienda, con el de egresos y le decía, ay, no seas malo, ayúdame, me faltan unos 100,000, no, me faltan estos millones. Y ahí se los daban, recordarán un escandalito ahí con Javier Corral cuando llegó de que le habían prometido, no le daban. En fin, lo platiqué con Nacho Marván y dijo, no, vamos a invitar al profesor Sejudo, porque pues nosotros, ¿qué? Nacho, arráncate. A ver, mira. Explique cómo es esto de que, no, ahora pagas tú, ya, yo ya no. A ver, como bien decías tú ahorita, Carlos, desde 2015 por ahí se federalizó la nómina, se creó el Fondo Nacional de Nómina Educativa, el Fondo Nacional para la Nómina Educativa, que son alrededor de 400,000 millones de pesos, pero siguen existiendo 30% más o menos de la nómina federal. A partir de tu inquietud, nos pusimos a ver, Guillermo mandó unas notas, estuvimos viendo, y Michoacán pide 2,000 millones y tiene 36% de profesores estatales y 64% de federales. Zacatecas necesita 2,800 al año y tiene 11% estatales y 89% federales. Durango, 33% estatales y 67% federales. Y Sonora tiene 45, 55 es el que teóricamente le tocaría más dinero, casi 8,000 millones de pesos. Entonces, a ver, lo primero que quiero que me explique Guillermo es, estamos hablando nada más de este monto, que obviamente comparado con el global de la nómina federal, son montos, pues si no chiquitos, tampoco son así muy significativos, y es sobre esta base, sobre lo que se está tratando ya también de federalizar este pedazo en los estados, curiosamente, que terminan gobierno con una enorme crisis financiera, famoso el caso de Michoacán, que Aureoles les dejó 5,000 o 6,000 millones de pesos de deuda. Entonces, ¿de dónde va a salir ese dinero y con qué reglas se hacen? O se rompen todas las reglas para compensar, porque muchos tienen que ver, pues para que podamos terminar el año. A ver, lo que estamos viendo es una de las fallas recurrentes del federalismo mexicano, y es que al final del año y a veces de los sexenios, el gobierno federal tiene que entrar al quite porque a los gobiernos estatales no les alcanza. Y eso es muestra de dos cosas. Uno es de la dependencia federal de los estados, pero otra del arreglo discrecional que permite que el gobierno federal le entre o no, si quiere o no, con quien quiere y con quien no quiere al final de cada año. El caso de la nómina magisterial, además, es compleja porque hay dinero federal y dinero estatal para pagarle a los maestros, porque hay plazas federales y hay plazas locales. Y hay negociaciones, y esto ha sido siempre una de las cosas más complejas, negociaciones de las zonas del magisterio con los gobiernos estatales, y eso siempre ha puesto mucha presión. Entonces, lo que estamos viendo no es la federalización, porque eso requeriría un cambio normativo para recentralizar la nómina, para cambiar los términos de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Educación, que define quién paga qué. Y más bien es que el gobierno federal va a poquinar con algunos estados para que cerrar bien el año, sin conflicto. Ahora, Durazo, espérame, Guillermo, Durazo dijo, ya se van a encargar, no solo de este año. Durazo lo que dice es, vámonos. Eso es algo que está pasando con varios estados, todos que acaban de cambiar gobiernos, Zacatecas, Michoacán, Sonora, y en Durango vi que el gobernador lo pedía. No sé si ya le dijeron que sí. Pero efectivamente, para que esto pudiera ocurrir, tendría que haber un cambio en las reglas de coordinación fiscal y en general en la forma en la que la nómina educativa está y las plazas educativas están asignadas.
hoy el gobierno federal, más bien, hoy la federación, es decir, el presupuesto que aprueba la Cámara de Diputados, paga la mayor parte de las nóminas, pero los estados están comprometidos a poner también de su dinero. Cuando no tienen dinero, eso se vuelve un problema para el estado, pero también para la federación, porque no tienen, porque es algo que no queda cubierto. ¿Por qué es un problema no solo en términos de política educativa, sino también de política de federalismo fiscal? Por los efectos negativos que esta discrecionalidad siempre ha tenido. Uno es, los estados evidentemente van a competir por negociar con la federación para que les manden a ellos. Pero también los incentivos en las negociaciones salariales locales cambian cuando hay esta señal, porque entonces cuando estás frente al secretario de Educación local negociando, pues le pides más cosas esperando que al final presiones tanto que tenga que recurrir al gobierno federal a pedir más dinero. Y si el gobierno federal termina entrando, pues entonces la exigencia van a ser siempre subir las demandas. Ahora, Nacho, hoy la nómina la opera el gobierno estatal, ¿no? O la opera, o sea, es decir, esas partes las operan. Igual que salud, porque a mí lo de Durazo también, y ahí no me acaba de quedar claro quién opera esas nóminas. Ver, yo creo que la nómina... Es un traslado y luego la operación. Yo creo que la nómina magisterial la operaban incluso el dinero federal a través del ramo 33, que son etiquetados que les daban a los estados para que ellos gastaran, pero con la reforma educativa de 2013, 14 y 15 se centralizó para evitar opacidad, para evitar dobles negociaciones, etcétera. Entonces, sí es dinero de los estados, pero que va etiquetado, y yo creo que ya no tienen mucho margen, o se les quitó el margen para manipularla. El problema es la otra parte que queda, en donde históricamente había resistencias para soltarla, y ahora, digamos, en las nuevas condiciones económicas y con el gobierno que está tratando de incrementar las plazas y incrementar los salarios, más bien hay la tendencia a, pues, te la paso para que la absorbas también. Claro. Y creo que es un resultado de una descentralización muy mal hecha desde 92. No, bueno, a ver, que históricamente teníamos decir, pero a ver, ¿y cómo funcionaba salud, Guillermo? Algo equivalente. También ese no es el FONE, sino es el FASA, y es dinero que desde la federación se envía, desde el presupuesto de egresos se asigna, y los estados lo ejercían, con toda clase de trampas y espacios para la corrupción. En el caso de Sonora, de hecho, el recién nombrado secretario de la Contraloría, en su momento era activista por rendición de cuentas, y lo que documentó era cómo el gobierno de no sé qué gobernador hace 10 años, lo que hacía era mocharle poquito a toda la nómina de cada doctor y cada enfermera y decirles que no había llegado completo, y con eso se lo desfondaban los recursos. Entonces, el problema es que no es un asunto de centralizar o descentralizar, es decir, no es si quién lo termina pagando, son las reglas completas para el ejercicio, y detrás de ello el modelo de descentralización, que Nacho tiene toda la razón, y lo mismo pasa en salud, no está resuelto. Tomamos decisiones año con año para tapar los baches, pero el diseño de descentralización está completamente compuesto, construido hace 25 años en una coyuntura que no tiene nada que ver con lo que tenemos hoy. Porque, Nacho, acuerdo general, este es un mal arreglo a un mal convenio desde el principio, ¿no? Es que ahí está el punto. Tú tienes un arreglo más o menos general, en donde decía, bueno, tú pones tanto, de aquí en adelante nos vamos a arreglar así. Luego con el ramo 33 se etiqueta lo que ponía el gobierno federal, pero en cada uno, digamos, si bien hay una descentralización general, hay acuerdos con los estados. Y es en estos convenios o acuerdos en donde, pues además de la ineficiencia, entra toda la negociación y el chantajeo político y el margen también para que la salud estatal o educación estatal manipulen ese dinero, por no decir que se lo roben. Sí, y pero también creo que es una señal de alerta para un tema que me parece importante en la lógica general del federalismo, y es una de las ofertas al inicio de esta administración era que iba a desaparecer el ramo 23, que era una bolsa discrecional que Hacienda utilizaba para negociar, premiar y castigar. Si estas decisiones
nuevas para completar la nómina estatal nos devuelve a esa lógica, es una mala noticia, porque el ramo 33 podrá tener todos los defectos, pero tiene dos virtudes. Es predecible y es observable, y los estados saben cuándo les toca y cuándo les llega. El ramo 23 no tiene nada de eso. México Evalúa ha documentado eso todos los años sobre cómo esa era una caja de dinero discrecional que se utilizaba con propósitos distintos de eficiencia económica o claridad en el gasto. Y el es lo que Durazo no aclara. A ver, lo que Durazo no aclara, y no hemos visto en cómo va a quedar en este presupuesto, es cómo le va a llegar ese dinero, porque él dice, el presidente López Obrador ya me dijo. El problema es cómo, ¿no? Es decir, no sabemos todavía cómo va a ser, ¿no, Nacho? Y el de Durango dice que yo sí vi en la nota, dice, vamos a seguir luchando por esto, porque lo vamos a conseguir. Por los montos que se manejan este fin de año, suena lógico que sea en el ramo 23, pero es volver a lo mismo, en donde, como todos recordamos, el sexenio de Peña al final terminó con enormes escándalos y manipulaciones políticas muy fuertes por el famoso ramo 23 que carece de reglas. Sí, recordaba yo lo de Javier Corral, ¿no? Cuando llegó, ¿no? Sí. Quien tendría que decidir esto es la Cámara de Diputados. En esta discusión en la que están ahora, ¿no? Pero para el siguiente año, ¿no? En este ya no estuvo aprobado nada, ¿sí? Sí, en este, si acaso, tendría que aprobar transferencias, que eso no se acostumbra, y cuáles van a ser las reglas con estas solicitudes o estas reincorporaciones a la nómina federal que no estaban previstas. Pero me parece interesante que si Durazo ya lo informó y ya habló con el presidente, a lo mejor vemos alguna discusión para el próximo año donde ya se empiezan a contemplar estas cosas. Ahora, tendrían que ser en los 32 estados, porque, a ver, Guillermo, desmiénteme, los 32 estados tienen el mismo lío, ¿no? Por supuesto. Y los 32 estados se van a formar en la fila una vez que se abra una ventanilla de negociación de este tipo. Yo sí pensé que había estados que tenían orden y más o menos no había problema, porque siempre los de esta bronca no sé si aquí en la capital sí es todo federal y todo no, es el único, ¿no? Aquí es el único que sí la SEP maneja toda la parte educativa. Aquí no hubo descentralización, Carlos. Exacto. Entonces, creo que más allá de Ciudad de México, y bueno, y no nos hemos metido a salud, porque Durazo también dijo salud y todos también van a levantar la mano y decirme, ya quítame esa nómina, no seas malo porque tengo otras cosas que hacer. Profesor Cejudo, Guillermo, un placer, gracias, muchísimas gracias. Qué gusto platicar con ustedes. Nacho Marrán, que te vaya muy bien, buen fin de semana a todos, gracias. Buenas noches a todos.